contrapropuesta, escúchanos con atención. La contrapropuesta. Bienvenidos a este primer programa de contrataciones públicas. Soy María Martínez. En esta oportunidad vamos a desarrollar muchos aspectos de la ley de contrataciones públicas, de la ley que está vigente y de la ley que vamos a empezar a operativizar en el mes de abril. ¿No? Soy María Martínez. Soy administradora, estudiante de Derecho en la Universidad San Martín de Porres y en esta oportunidad vengo acompañada de dos expertos en contratación pública. Tengo a Ramiro Kulki a mi lado izquierdo y a José Luis Valdivieso a mi lado derecho. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, María. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a este nuevo programa. Mi nombre es Ramiro Kulki, soy especialista en contratación pública, tengo una experiencia aproximada de unos 18 años ya viendo diferentes tipos de procedimientos y diferentes aspectos del sistema de abastecimiento. Y en esta oportunidad veremos diferentes casuísticas relacionadas a procedimientos de selección, así como aspectos fundamentales que nos traerá la nueva norma y que es bueno tocar y saber dentro de este programa. Muy bien, gracias Ramiro por tu presentación. José Luis, bienvenido a este primer programa. Gracias María por el pase, por la invitación y gracias a todos por vernos en esta oportunidad, primer programa, qué emoción. Quien les habla, me llamo José Luis Valdivieso, especialista en contrataciones públicas con más de 12 años de experiencia en contrataciones y gestión pública, certificado por el OCE. Y hablando del tema normativo y hablando de certificación OCE, hay un dato que les quiero compartir. Miren, según información del organismo supervisor de contrataciones, en data pública, existe un universo de 19.803 personas certificadas entre profesionales y técnicos, certificadas por OCE. Pero de estos, solamente 442 son certificados como avanzado, mientras que casi 15.000 personas son básicos. O sea, estamos hablando que aproximadamente más del 75% es de nivel básico y casi la mayoría están laborando en entidades públicas en provincias, ¿no? Entonces, y generalmente los designan como comité de selección para ver, entre otros, procesos de obras que por su complejidad requieren un perfil de quizás una especialización en el tema, ¿no? Entonces, esto hace preguntar, ¿hay un déficit en el personal idóneo para los comités de obras? ¿Es suficiente el personal que existe en este universo de certificados, de certificaciones? Te soy sincero, sí es cierto, las estadísticas nos marcan que el universo, en la gran mayoría, es personal con una certificación básica. Y que finalmente con la nueva norma que inicia este 22 de abril, probablemente ese universo deba reducirse. ¿Por qué digo un probable? Interesante. Porque hay un periodo de implementación que nos da la nueva norma, la 32069, y en ese periodo de implementación todavía las personas van a tener que seguir dando sus exámenes de certificación, van a tener que seguir rindiendo estos exámenes al amparo de la 30225. Mira qué complicado se pone el tema, porque por un lado el organismo, bueno, en este caso ya la DGA, te está pidiendo que sigas dando un examen, pero al amparo de la norma anterior, pero que trabajes con la norma actual, la 32069. O sea, es un tema de locos. Sí. Y eso no deja de lado que finalmente el personal que tienen las entidades van a tener que empezar a actualizarse e intentar salir del nivel básico para pasar a un nivel intermedio y pueda participar en un proceso de selección, para que pueda continuar en un procedimiento. Y pueda seguir laborando también. Ya, sin dejar de lado a un jefe. Ajá. Porque el jefe va a requerir un nivel avanzado.
Entonces, Sí. y viene lo complicado, José Luis, porque tú hace un momento mencionaste algo muy cierto. Mencionaste el tema específico de provincias. Señores, pero la norma está realizada, se debería entender para un contexto general, donde se pueda aplicar perfectamente tanto en Lima como en departamentos. Y eso es complicadísimo, porque en departamentos, y acá nuestros amigos oyentes sabrán, que no necesariamente el jefe de logística es solamente jefe de logística. Es jefe de tesorería, es jefe de contabilidad, hay veces inclusive el mismo jefe de administración. Y esa realidad no se maneja a nivel de todos los sistemas de abastecimiento para poder llegar a esta conclusión. ¿Hablamos de saber o de entender mejor un marco normativo? ¿O estamos hablando de manejar competencias para poder desarrollar esa función? Y hoy por hoy, en la ley 32069, estamos viendo todos los marcos teóricos de lo que se nos va a venir. Sí, Así sí. es. Justo acotando ahí lo que mencionas, Ramiro, efectivamente hay mucha expectativa con esta nueva ley y bueno, capacito para la preparación del examen, ¿no? Para rendir al OCE. Y la verdad que he visto mucha demanda de alumnos estos últimos 3 meses, ¿no? Incluyendo este mes de marzo. Muchos quieren certificarse en el nivel intermedio porque a raíz del tema que está tocando José Luis, para hacer comités, ahora con la ley 32.069 necesitas ser nivel intermedio, ¿no? Entonces, muchos quieren llegar a ese nivel. Sin embargo, por lo que yo puedo observar, efectivamente, cuando analizo un caso del tribunal, ¿no? Un caso que se da a tribunal, verifico las deficiencias y, como le dije en su oportunidad a José Luis, desconocimiento, quiero pensar que es desconocimiento en la aplicación de la norma actual, ¿no? Entonces, sí genera mucha preocupación en este momento que, si bien, ya lo mencionaste tú, la aplicación va a ser progresiva, ¿no? De este nuevo examen, va a ser progresiva y la norma ha dado un año, 18 meses, 18 meses, correcto, para la implementación progresiva. Sin embargo, tú lo has dicho, estamos en un dilema porque quienes no alcancen certificarse antes de la entrada en vigencia de esta norma, ¿no? Van a seguir, o sea, quizás en mayo, ¿no? Quizás en mayo se programan su examen pero ya van a empezar a operativizar con la norma 32.069. Y sin embargo, tienen que mantener los criterios que ahorita están vigentes, ¿no? Entonces, ahí sí va a haber, hasta yo misma, ¿no? Yo ya me estoy preguntando si voy a continuar dictando este curso, ¿no? De la ley 30.225 o ya voy a empezar a meterme de lleno a todo lo que es la ley 32.069, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Sí, Porque son dos aspectos diferentes, ¿no? Son temas diferentes finalmente. Sí, y para agregar al tema, bueno, estoy revisando nuevamente la información de acá del OCE, y efectivamente, 75% de todas las personas certificadas son nivel básico. Y de estas, disculpe un momento, sino que el celular, ok. Del gobierno nacional, o sea, ministerios, entidades públicas, unidades ejecutoras, el gobierno central, 6.500 personas certificadas son de ahí. Y para los gobiernos regionales solamente son 2.972, o sea, casi 3.000. Y el gobierno local, otras 3.800. O sea, casi, por decir más de la mitad, se lleva de especialistas el gobierno central, quedando los gobiernos locales, regionales, con personal escaso, por un lado, y por otro lado, con un nivel mayoritariamente básico. Y ahora, a eso hay que sumarle, como justo comentaban, que va a entrar en vigencia una nueva norma. Pero a la par, hay procedimientos de elección que se están convocando todavía, y se van a seguir convocando con la nueva ley, perdón, con la ley actual, 30225, y van a seguir continuando hasta que se adjudiquen, o qué sé yo, continúen, se culminen, pero a la par van a convocar nuevos procedimientos con la nueva norma. O sea, van a tener una disonancia cognitiva
medio cerebro con la norma actual y otro medio cerebro con la que va a venir. Y a la par van a estar trabajando. Entonces, y a eso le sumamos al personal que es básico, que recién está empapándose la norma actual del 3025 y le pides que entre de lleno con una norma que es diferente en paradigma a la actual. Antes tú manejabas, o el profesional, manejaba su adjudicación simplificada, su concurso, su licitación, como procedimientos claves. ¿Sí? Claro. Okay. Ya, pues tú manejabas sus 3 procedimientos claves, 4 más menos. Ujú. ¿Ya? Ahora ya no va a manejar 4. Pues. Ahora va a tener que manejar un promedio de 10. ¿Por qué? Porque va a tener que manejar 4 bajo un mecanismo, Ujú. un marco legal, Sí. y va a manejar 6 con otro marco legal, de manera conjunta. Si ellos, o sea, si el profesional no hace esa separación desde un inicio, no lo mapea de esa manera, evidentemente su propia cabeza se va a confundir. Ujú. Pero si dices, no, ¿sabes qué? Yo tengo que manejar 4 procedimientos de selección o 4 tipos de procedimientos bajo este marco regulador, perfecto. Imagínate cuando estábamos hablando de reconstrucción con cambios, ¿ya? Reconstrucción con cambios te dejaba la misma figura. Sí. El personal de esa oficina, donde se manejaba, manejaba sus procesos regulares y manejaba su ley especial. Su ley especial, sí. Cuando mencionabas tú el punto de vista desde los comicios electorales, Ujú. manejabas tu norma regular y también tu norma especial. Ujú. Entonces, el especialista tiene que estar preparado, ahí vuelvo a lo mismo, a esas competencias que te permitan trabajar en 2 marcos legales simultáneos. Pero esta vez sí, pues, este marco ya no va a ser temporal, este marco se va a quedar. El 32069 se va a quedar y el 3025 se va a empezar a desplazar. Lo que sí complemento es que el 22, 23, 24 y probablemente todo mayo va a ser un retraso en los procedimientos de selección y como creo que comentábamos en algún momento, Ujú. el tema presupuestal, el nivel de ejecución del segundo trimestre de las entidades debe disminuir. ¿Por qué? Desplomarse. Porque justamente como no vas a llegar a convocar todos tus procedimientos y tienes que alinear tus nuevos procesos a la nueva directiva del Plan Anual de Contrataciones, que dicho sea de paso, ese ejercicio ya deberían hacer todas las áreas de programación o el programador de las entidades, va a generar un tiempo muerto, va a generar un espacio que tiene que darse Sí. y que yo me genero 2 preguntas. ¿Qué tiempo tiene ahorita el especialista de logística dentro de su oficina para trabajar eso a la par de toda la carga laboral que tiene? Wow, no. Va a ser un desastre este Dicen año. que somos como bomberos. Entonces, Apaga si de por sí el logístico siempre tiene la culpa, Así Sí. es. ¿ya? Ahora se le suma un trabajo adicional obligatorio y forzado que lo tiene que hacer. Entonces, Correcto. hay un trabajo que ya debe empezar a manejarse por las áreas, por las diferentes oficinas, Ujú. y que no involucra solamente al profesional de la oficina de logística, abastecimiento, Así ni nada, sino, Otras perdón, dependencias. dependencia encargada de las contrataciones. Ujú. Ya hablemos ya con esa Dependemos. nueva forma de Con hablar. los nuevos términos. Pero donde también va a impactar es a nivel institucional. ¿Pero por qué? Porque ya estamos hablando de una actualización inmediata. Todos estamos pensando, hay que actualizar mi cuadro multianual de necesidades, mi plan anual de contrataciones y alinearlo a los nuevos procedimientos que ya la DG ha sacado. Y hagamos el ejercicio para poder hacer la segmentación de mercado. Perfecto. Pero vamos más allá. ¿Y quién te lo va a aprobar? No, pues el mismo que me aprobó el plan anual anterior. No, un momentito, Así es. un momentito. ¿En qué momento me has hecho la nueva actualización de facultades? Ahora, ¿estoy hablando de una actualización o una adición de facultades? Ahí, José, me vas a dejar, me vas a dar la razón al decirte que es una adición, porque la 3025 no desaparece. Por lo tanto, vas a tener una adición de facultades a las que ya tenías. Y eso en entidades donde están perfectamente organizadas, ¿eh? Pero en otras entidades hay modificación hasta de ROF. Así es. Justo has tocado un tema muy clave porque justo ayer un colega me escribió para hacerme esta pregunta, ¿no? Lo que tú estás mencionando, ya muchos se están preguntando en las instituciones públicas, ¿cómo vamos a proceder? Empiezo aprobando nuevas facultades, ¿cómo hago? Porque incluso los términos han cambiado, ya no es el LOEC, ya no es el área de logística, es la dependencia encargada de las contrataciones. Han cambiado muchas funciones, ¿no? Ya se le atribuyen ya funciones ya que eran antes inherentes, ahora ya están en papelito, ¿no? Entonces, la pregunta, entonces, ¿tengo que cambiar el ROF? ¿Tengo que cambiar mis documentos de gestión?
¿no? Entonces muchos están haciendo esa pregunta y para cambiar documentos de gestión, eso es, demanda mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy necesario conversarlo y que ya las entidades públicas se vayan preocupando por hacer la implementación inmediata, ¿no? De sus documentos de gestión, adecuarlos a la nueva normativa. Incluso los documentos que regulan las compras menores a 8 IT, ¿no? Es que ahí, Mari, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita, y es de repente hasta cierto punto un mal enfoque, las entidades lo que se están preocupando es en dar su examen de certificación para cambiar el nivel. Así es. Los jefes de logística Sí, se es están cierto. preocupando en eso, en cambiar ese nivel intermedio a cambiarlo avanzado, Si no, de ya básico dejan de ser de básico a jefes. avanzado. Ujú. Probablemente, y creo que la interpretación más correcta sería que esos 18 meses son un periodo de gracia. Y por lo tanto, como todavía está en un proceso de implementación y esa nueva certificación de avanzado va a tener que regir con el marco de la 32069, Correcto. todavía lo están viendo de un tema O sea, manejable, por decirlo de como- alguna manera. Como que acá, Ramiro, lo que ha pasado, ¿recuerdas cuando ingresó esta ley actual, la 30.225 en vigor, que fue en enero de 2016? Nos dieron un año, ¿no? Ujú. Corrieron un año, ampliaron su un año, ampliaron un año la vigencia de nuestra certificación y empezábamos progresivamente, pero acá lo dieron directamente, o sea, no lo han ampliado Acá no han ampliado. posterior a, ¿no? Sino en las disposiciones complementarias, ¿no? Ahí lo han incluido. Entonces dice progresivo, pero progresivo a partir de que la DGA, ¿no? A través del MEF indique a partir de cuándo se va a empezar a aplicar este examen. Entonces, muchos no la tienen clara todavía. Todavía no, es Muchos que no hay fecha, no, ni siquiera No hay fecha. hasta donde tengo conocimiento, Va a ser- todavía no están haciendo el examen. Claro, va a ser el primer mes, el segundo, Es que ¿sabes por qué? el 15, ¿Sabe- mes. ¿Sabes por qué se da eso? Porque todavía estamos, o sea, no se puede decir a ciencia cierta cuándo se va a dar, porque todavía no tenemos todas las directivas que van a regular el marco de la 32069 para poder decir, vamos a ver un examen, un balotario de preguntas, una competencia diestrada a esta norma. No se puede. Y eso es sencillo porque todavía estamos en aprobación, estamos en verificación, evaluación de las nuevas bases Están en proyecto, de la siquiera. nueva- Les han mandado todavía para para evaluación. evaluar. Y esa Sí. evaluación se está dando hasta el día 4 de abril, si es más, no me equivoco. Creo que sí. Por lo tanto, los comentarios se dan hasta el 4 de abril. Hasta esa fecha vamos a comenzar a comentar o a leerlas, por Ujú. último, si no las comentamos, pero tenemos ese plazo. Y a partir de allí, su publicación. Ajá. Después de su publicación, que se supone que debe ser a una semana después porque ya se agota el tiempo, Claro, sí. va a ser 100% corto. Y de allí Wow. ver los vacíos normativos que se van a presentar, porque evidentemente es una norma nueva, o al menos es un enfoque nuevo. Así es. Esa es una pregunta de cajón. Así ¿eh? es, Siempre correcto. cuando estás en una charla, un conversatorio, por decirlo de alguna manera, te dicen, pero ¿qué cambios han habido de la norma? Momentito, esto no es un cambio, esta es otra norma. Así es, muy bien. Entonces, sí, correcto. viene el enfoque y viene lo que te dicen. Pero hay que hablar sobre los cambios, los principales cambios. Y a veces ves en YouTube principales cambios. Momentito, eso no existe. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una norma nueva. Por lo tanto, debemos entender, y vuelvo a lo mismo, esta es la norma que aplicamos hasta el 22 de abril con 4 o 5 procedimientos de selección, más o menos, y a partir de esa fecha vamos a aplicar otros procedimientos a la par. ¿Con qué? Con otra norma. No, pero se parece mucho. Sí, pues en el marco del derecho vamos a ver muchas normas o muchos principios que se van a aparecer, pero tenemos que regularlos cada uno en su propio ley. Correcto. Y aquí viene un tema, José Luis, importante que lo acaba de tocar Ramiro, la competencia, ¿no? Y ahí sí concuerdo mucho con él, porque si actualmente no sabemos que no se aplica correctamente, ¿no? No hay personal idóneo para aplicar la norma 30.225, porque tenemos muchos casos en el tribunal, muchos casos controversiales. Entonces, en esta transición, ¿cómo va a afectar, ¿no? ¿Cómo va a afectar, en este caso, la aplicación de esta nueva ley? Porque ya sabemos que existe mucha deficiencia en los que son comités de selección, ¿no? En la Sí. interpretación, en los criterios, ¿no? Finalmente sus argumentos no terminan siendo muy objetivos. Entonces, habrán muchos más postores afectados en las evaluaciones y calificaciones que se vienen. Sí, así es. Inclusive, en un comentario anterior, en una publicación anterior,
compartimos un caso, ¿no? Un caso Correcto. sui generis en una provincia, en una municipalidad, en la cual un comité de selección elimina a un postor porque indica que no cumplió con la forma de presentación. Y no es claro en el texto incluso, ¿no? Se limita simplemente a hacer un copy-paste de las bases y subraya la parte que dice firma manuscrita. O sea, uno que va a entender lo que quiere decir el comité, cuando el reglamento actual dice que las bases, perdón, que las actas tienen que ser debidamente motivadas, o sea, tiene que estar expreso el motivo por el cual eliminan. Sin embargo, en este caso, copiaron las bases, se limitaron a decir firma manuscrita subrayado y no admitido, ¿no? Pero cuando se ve la oferta no admitida, estaba firmada en puño y letra y escaneada, o sea. Entonces, ese fue un caso que se fue a apelación y el tribunal pues no demoró mucho porque era evidente que estaba firmado. Deshizo esa no admisión, la revocó, ¿no? Y que el proceso que declararon nulo, ¿no? Entonces, algo tan, no sé, tan sencillo sucede en una municipalidad tan recóndita. ¿Qué pasará en los demás procedimientos a nivel nacional, no? Claro, y por la experiencia que tengo, el tema de la idoneidad, que bien ya lo tocó Ramiro, la idoneidad del funcionario público, del servidor, que cumple esta función como comité de selección, finalmente no termina siendo, digamos, desarrollada, o sea, o no termina quizás generando mayor certeza. Predictibilidad. Sí, correcto, para los proveedores, ¿no? Correcto, sí. Porque con estos criterios que no están respaldados por la norma, la verdad que ya se pierde la confianza, ¿no? En las evaluaciones, en las calificaciones Así que es. se puedan hacer en las ofertas. Entonces, la idoneidad del profesional tiene que ver mucho aquí. Es un rol muy importante, ¿no? Entonces, la idoneidad no solamente tiene que ver con un tema moral, un tema técnico y un tema legal, porque el profesional que forma parte de un comité de selección debe saber qué criterios son los correctos para tomar decisiones en el marco de un procedimiento de selección. Y sobre Ramiro. todo debe ser competente también, disculpa que intervenga, pero debe ser, Sí, o sea, correcto. él mismo como persona debe saber si está en la capacidad de llevar un procedimiento de una obra, de un servicio, lo que fuera, y él mismo decir, sí puedo hacerlo, o ¿saben qué? No soy el idóneo. Pero muchas veces, bueno, a veces pueden orillar a un funcionario a hacer tal cosa y por desconocimiento actúa. Correcto. Las competencias son muy importantes y Ujú. cada funcionario público, de acuerdo a los principios del Código de Ética, deben tener pues la competencia, ser idóneo para el puesto que se desarrolle. Pero a eso se suman varios aspectos que son fundamentales y que no solamente corresponde a la idoneidad como la capacidad que pueda tener la persona en poder desarrollar y desenvolverse, sino a su vez también poder analizar qué tanta presión puede tener Ujú. y cuál es el contexto en el cual se maneja. Correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy capaz para desarrollar mi procedimiento de selección, pero de repente este procedimiento que tiene 30, 40 ofertas o 40 ítems, con 2 o 3 ofertas, que finalmente se traduce en una cantidad compleja para revisión, Claro, sí. te piden que no lo postergues y que lo hagas en el día y que termines y que lo puedas realizar sin inconveniente alguno. El hombre o la persona o el equipo se aloca y de las 3 personas que se van a un comité, por lo general entra 1 o 2 para hacerlo. Ujú. Correcto. Con el miedo de que si no lo hacen no eres eficiente y finalmente te pueden hasta votar. Ujú. Esa es una Es realidad, cierto. esa es una realidad que se vive. Sí. Y en provincia no voy a enfocar en ese punto, sino también podría decirte que sufren o adolecen de otros aspectos. Ujú. Esta semana estuve viendo casitos en una de las municipalidades y les apoyaba haciendo ciertos documentos. Y les decía, ya lo presentaste, ya lo tramitaste, disculpa, es que me piden firma digital, no tengo internet. Disculpa, es que se fue la luz, estoy todo el día, pero descarga las ofertas. No, es que no puedo porque no hay luz, se fue la red. ¿A qué horas regresa? Nos han dicho que regresa a las 9 de la noche.
Wow. Otra realidad. Entonces, Que, Otra realidad. las realidades son diferentes. contexto. El contexto en donde tú vas a Es empezar a ver diferente. todo el aspecto es diferente. Entonces, vas a tener que ver una competencia y un grado de compromiso por ser buena gente, en donde el personal del comité va a estar orillado a tener que dar respuestas rápidas, orillado a dar respuestas. Eso o chao. Eso o chao. Sí. Y eso no quita que exista también el lado positivo o negativo, ¿no es cierto? Creo que Mari bien lo mencionó, ¿no es cierto? Actuar, tener los criterios correctos. Y bueno, José, tú lo sabes, ¿no? El doctor de doctores. Acá lo que interesa es que lo que diga sea legalmente válido o no. Un criterio respaldado. Un ¿no? criterio respaldado. Entonces, justamente con el ejemplo que hace un momento pusiste, ¿no es cierto? Si yo estoy diciendo que esa firma no responde a un criterio idóneo, no es idónea porque entendería que en el caso que tú viste estaba pegada o el comité simuló a que estaba pegada, bueno, como mínimo lo tendría que haber dicho. Pues, ¿no es cierto? Evidenciarlo. Evidenciarlo de alguna manera, una imagen, una foto. Pero ¿cómo lo Pero- evidencio si no soy perito? Lo que pasa es Ese que es otro tema. ese es un punto que en algunas resoluciones del tribunal ya se ha pronunciado que si bien es cierto, no hay un tema de peritaje, Ujú. al menos la coincidencia exacta de todas las firmas de las Correcto. mismas ofertas te darían el indicio para Indicio, ¿no? para descartarlo. Como indicio, Pero indicio para que tú lo coloques como comité de selección en Sí. el acta para que realicen la fiscalización posterior. ¿Y de quién es esa facultad fiscalizadora? Del OEC, ¿no? Del órgano No del encargado de las comité. contrataciones y no del Claro. comité. En este caso, que justo analizamos con José Luis, las firmas eran completamente diferentes, el trazo de la firma y el comité de selección terminó haciendo función de perito y dijo, no, esta es la misma firma y está pegada. claro, ahí es totalmente de acuerdo. No, inclusive ni siquiera detallaron eso. O sea, ni siquiera dijeron, sí, nos convencemos que firma pegada o nos convencemos que no está la firma. No, ni siquiera dijeron eso. Porque o sea, tú lo cliqueas, se recuadra ni nada. ¿no? sí, hicieron un recuadro, un corte No, pero el de la corte. base, pegado, Lo y pegaron. ya está. Pero mira, tocaste un tema muy interesante. La fiscalización posterior. ¿Sí? ¿Qué aspecto en la actualidad la 32069 enmarca para hablar de fiscalización? Ninguno. O sea, se supone que esta norma te iba a dar un respaldo para que tú puedas tener mayor peso en una fiscalización de un procedimiento de selección. Sí. Sin embargo, te ha dado más pie a decir que el inicio de una fiscalización puede demorar más. Porque la norma ahora te dice que tienes 10 días para efectuar la fiscalización. Pero ahí te dejó un vacío más alto, porque te dice 10 días desde un consentimiento. Eso no quiere decir que inicies al día 11. Entonces tienes que tú formular tu propio parámetro interno, tu lineamiento, Correcto. Ujú. para poder realizarlo. Pero lo que sí me queda duda es, te sigue hablando de procedimientos mayores. ¿Y en qué momento fiscalizas las que ya están supervisadas, que son las compras menores? Y que ya van a estar en el Pladico, ¿no? Más aún. A nivel de registro. A nivel de A registro. nivel de registro, porque si entendemos que si bien es cierto, es una de las herramientas facilitadoras que te da la 32069, todavía el Pladico como tal Claro. no está gestionando, no está generando una compra automática por él. O sea, Así simplemente es. lo que La está implementación haciendo también es va a una ser, implementación. claro, Ahí es progresiva. Y Así ya es, tenemos una marcha progresiva. blanca por las contrataciones menores. Así es. Entonces, sí, es cierto, las entidades posiblemente, a razón de lo que comentaste hace un momento, puede ser que efectúen una actualización de su Documentos de de su gestión. documento de gestión, ¿no es cierto? Caso contrario, bueno, pues la norma va a prevalecer sobre cualquier procedimiento interno. Así es. Ahora, añadiendo el tema de la fiscalización, que es un punto interesante por el cual muchas veces a los comités los juzgan y le dicen, ¿por qué no debiste hacer esto? Tenemos también a control interno, a OSI, que siempre dice, sus hitos de control, el comité debió haber revisado esos documentos, debió haber comprobado. Un caso ejemplo, Dale. el caso de la obra del puente Tarata. ¿Ya? Bueno, salió pues por prensa, se hizo mediático, tema Castillo, recordarán quienes nos ven seguramente, un caso plagado pues, por presunta corrupción, etcétera, ¿no? Pero cuando Control Interno hace su informe, en uno de sus puntos dice, el comité debió averiguar quiénes eran los accionistas, directivos de cada empresa, para poder hacer la correlación de que en un postor había una empresa, eran dos consorcios, y uno de los miembros tenía unos directivos que eran familiares
de algunos directivos de otra empresa de otro consorcio. Entonces, eso, según el control interno, según Contraloría, Grupo económico. grupo económico, pero que el comité debió haber revisado, Evidenciado. exacto, evidenciado en su oferta. Y el tema es, el comité ¿En hace qué eso, momento? No. pero así lo plasma en su informe. Para mí es claro, ¿no? Yo aplico las bases. Y Sí, las sí. bases me traen 3 etapas, ¿no? Admisión, evaluación, calificación. Yo aplico eso, ¿no? Y Claro. obviamente no hay que olvidarnos de siempre revisar el RNP para que los proveedores, ¿no?, se encuentren habilitados al momento de revisarlo. En cuanto al punto que mencionas de los momentos del RNP, es clarísimo el contexto de que hoy por hoy, gracias a Dios, el SEACE nos ha ayudado a que estas etapas, que si bien es cierto están debidamente terminadas, la presentación de ofertas, ya prácticamente el sistema hace la validación, al momento de otorgar la buena pro, ya nosotros como entidad tenemos que hacer una revisión para poder tener pues la certeza que en ese momento que estamos registrando ese poder no esté inhabilitado. Me olvidaba el registro de participantes, que es una de las alternativas que se tiene, y finalmente la firma de contrato, ¿no es cierto? Que también es un hito que nosotros controlamos. Así es. Al margen de esta información, también debemos tener en cuenta que los proveedores declaran no estar impedidos. Entonces, si hay una declaración puntual del proveedor de no estar impedido, nosotros como comité, en el caso que estemos en un procedimiento de selección, no deberíamos estar hablando de una futura evaluación. Es más, la entidad como tal debe entender que ese proveedor goza de la presunción de veracidad, Correcto. sin perjuicio que existan lineamientos internos en donde se tengan que verificar determinados portales para determinados proveedores. Por eso tenemos la ficha única del proveedor que guarda una relación directa con la declaración jurada de intereses y con otras páginas que están debidamente relacionadas a fin de saber si nos va a tener algún tipo de alerta. Pero si no nos generamos ningún tipo de alerta, que eso tiene que quedar evidenciado en tu expediente, finalmente vas a tener las declaraciones juradas propias del proveedor. Claro, y mira, y justo cómo relaciono un caso que vi, en el tribunal. ¿Recuerda la declaración jurada del anexo 2? Donde Sí, se donde declara. todos y el segundo, Claro, tercero te dice claro. sobre los impedimentos. Sí, sobre los impedimentos que hablan, ¿no? Ya. Esa declaración jurada, recuerdas que cuando entró esta ley vigente, en enero del 2016, inició, porque ahorita ya son 7 hitos, antes eran 8, ¿recuerdas? Sí, claro. Ya, entonces uno de ellos decía mantener el RNP vigente, Ah, actualizado. Claro. ¿Y qué hicieron los comités de selección? Se Empezaron bajaban. a bajarse ofertas, ¿no? Empezaron a dejar como no admitidas las ofertas, no admitidas. Y así, ¿cuánto tiempo estuvimos? Casi, un año creo que fue. claro, mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, a raíz de eso se modificó la norma, quitaron ya, porque modificaron bases, En la última, creo que quitaron, fue, en claro, 2022, ¿no? claro, en el 28 de octubre de 2022 que modificaron bases, quitaron, ¿no? Ya, modificaron las bases. ¿Por qué? Porque el comité de selección verificaba el anexo 2 y como decía que su RNP lo tenía actualizado, se iban al RNP. Y el RNP decía, no sé, la dirección A y la SUNAT decía la dirección B. O en la SUNAT estaba incompleta esa dirección y comenzaban a desestimar ofertas. ¿No? Una práctica que se volvió regla general para muchos comités de selección, ¿no? Para empezar a sacar del caminito a muchos proveedores. Entonces, a raíz de esas malas prácticas empezaron la modificación, ¿no? Ya tenemos actualmente, trabajamos con esto, pero este caso fue al tribunal y definitivamente el tribunal concluye en que el comité de selección no puede verificar este tipo de información que no es parte de su admisión, evaluación, calificación. ¿Por qué? Porque incluso habían revisado el RNP y habían desestimado esta oferta. Incluso lo que hacen también los comités de selección es, no sé si a ustedes les ha pasado, revisar si la capacidad de contratación de las empresas, la capacidad de contratación, la capacidad máxima de contratación de las empresas constructoras, obedece o no al monto que se está, ¿no? Sí. En este caso, licitando. Me pasó un caso cuando estaba trabajando en un ministerio, Ya. justamente una obra, quien se adjudicaba, bueno, para ponerle resumen,
ese aspecto de la capacidad no se revisa en oferta. Eso se revisa cuando ya se va a perfeccionar el contrato. Es un requisito de Correcto. contrato, de perfeccionamiento. Sin embargo, en la oferta no se verificó porque no era requisito. Se adjudica y empiezan a llegar las famosas denuncias, ¿no? Esas que quieren evadir la apelación. Llega a la entidad para motivar cierta nulidad, ¿no? E inclusive, hasta control interno se metió en ese tema y sacó un informe diciendo de por qué no se había revisado. ¿Por qué no se había revisado la capacidad de contratación Wow. en el procedimiento de selección, ¿no? O sea, como diciendo el comité no fue diligente, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Al final se le respondió y se le explicó, se le tuvo que instruir en la norma y el caso quedó ahí nomás, ¿no? Pero efectivamente, eso evidencia que esos temas, hasta incluso órganos de control Desconocen. y aún así se toman el tiempo, por no decir otra cosa, para cuestionar aspectos que están normados, ¿no? Y eso también da un poco de terror, ¿no? Porque entonces, control interno en cualquier momento te puede observar algo que no es, y tú tienes que defenderte, tienes que esperar el tiempo a que, o si lea el caso detenidamente y lo cierra, ¿no? Claro, ahorita acabas de tocar algo más y no, cada vez que estamos hablando Sí, sí, están saliendo más Varios temas que se vinculan en sí. Y si hablamos de capacidad operativa, de cómo vamos a afrontar este cambio normativo, ahora no solamente es de la entidad, ¿no? El personal que opera con la ley de contrataciones, ¿no? Del Estado, sino también el órgano de control. ¿Está preparado el órgano de control institucional para, en este caso, ir de la mano con el comité de selección en sus hitos de control, en sus controles concurrentes? Entonces, muchas preguntas que se vienen, ¿no? A raíz de la intervención de cada uno, y yo creo personalmente que sí va a ser muy difícil y tal como lo dijiste, Ramiro, va a repercutir mucho en la ejecución presupuestal de este año, porque somos distintas dependencias, no solamente la DET, la dependencia encargada de las contrataciones, sino las áreas usuarias, ¿no? En este caso, el órgano de control, ¿no? Que se involucran, ¿no? El titular de la entidad, todos los que se involucran en la cadena de abastecimiento. Sí, Es que ahorita vamos a estar en un rotundo cambio, o sea, los cambios se van a dar, y recuerda que el órgano de control, más allá de darte o decirte qué hiciste o qué no hiciste, te va a pedir información. Ujú. O sea, te va a pedir información a raíz de lo que tú debiste haber hecho. Y Y desde su perspectiva de control interno. desde su forma de ver, desde mi perspectiva, ¿no? Pero estás preparado para poder darle toda la información en el momento que te lo pide, considerando que estás dentro del cambio normativo. Y considerando que estás conduciendo procedimientos, considerando que estás viendo otros temas también que son prioritarios, uy, va a ser un pandemonio eso. O sea, en rigor es parte de lo que en el día a día haces, simplemente que vas a tener que darle una sazón diferente. Ajá. Pero entidades grandes tienen sus propias matrices de riesgo que van a tener que ser actualizadas. Entidades grandes van a tener que comenzar a analizar cómo determinar sus áreas estratégicas, designarlas. Y ese trabajo se va a empezar a hacer en 20 días. Entonces, la labor, ya debería existir comisiones dentro de tu misma oficina de logística en la fecha para poder realizar esos cambios, para poder efectuar esas implementaciones. Si bien es cierto, en el aspecto de una obra, los expedientes técnicos dentro de esta primera etapa no va a tener mucho cambio, dentro de esta primera etapa. Así como está ahorita Sí, la norma, el reglamento. El reglamento, como No está, hay- no, todavía. Las no hay. implementaciones se van a Se venir. mantiene todo. Se mantiene todo. Sí. Seguimos esperando, seguimos viendo cómo vamos a afrontar todo lo que se viene, porque todos los proyectos, todas las obras, todos los IOR que se van presentando, estas inversiones, tienen un marco, tienen un nivel de ejecución. Tu cartera de inversiones puede disminuir también. Así es. Entonces, ¿cómo los vas a afrontar? Es el reto que se nos viene a dar, ¿no? Ujú. Pero te aseguro que lo primero que van a hacer los logísticos es ver su segmentación de mercado, ver su procedimiento de selección. Y no sé, pues los señores que se dedican a procesos y les baja la cantidad de procesos tendrán que ponerse a hacer también programación o indagaciones de interacciones de mercado. Sí, Porque sí, pues, o sea, va a haber un impacto. sí.
Entonces, en ese impacto todos tienen que dar la mano, a raíz de poder, pues, avanzar. Pero, a ver, hemos hablado, hemos analizado el aspecto interno de una entidad, de cómo va a repercutir este tema o este cambio normativo en una institución, cómo vamos a estar, ¿no? Analizando para avanzar con estos casos que tenemos, procedimientos en curso, con la nueva ley y con la ley que en este caso ya va a quedar derogada, ¿no? Entonces, pero no estamos pensando en los proveedores. ¿Cómo repercute? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo a ellos, cómo va les va a beneficiar? Quizás para ellos va a ser mucho más engorroso los trámites, los procedimientos de selección, ya que ahora la norma ha cambiado, como lo he dicho, completamente. No es que sea una modificación, no es una modificación. Entonces, ¿tú qué piensas, Mira, Ramiro? acá hay algo muy puntual, ¿sí? El proveedor no tiene, o sea, tiene que leerse la norma porque es parte de su razón de ser. O sea, por esta norma comes, si quiero ser así 100% puntual. Pero el proveedor, como mínimo, lo que tiene que esperar ahorita es que esas bases estándar se aprueben. Porque esas bases es el resumen de tu reglamento y de tu ley. Correcto. Y es lo que te va a permitir a ti participar en procesos. El proveedor lo que tiene que estar esperando ahorita es que esa nueva herramienta denominada Pladicop se encuentre bien implementada. Porque ya no vas a trabajar solo con SEACE, sino también vas a tener, así sea en una marcha blanca, las contrataciones menores. Y no a nivel de registro, sino a nivel de interacción. Lo que el proveedor debe entender es que su pago se puede demorar más ahora, porque se han extendido los tiempos para los pagos. Y que si manda una carta, podría ser que los funcionarios se vean involucrados en algún tipo de responsabilidad administrativa civil, y eso es lo que les puede generar de repente cierto temor. Entonces, lo que el proveedor debe entender es que ahora en las contrataciones complementarias donde los van a invitar, van a tener la posibilidad de firmar además antes y no estar corriendo para poder trabajar una carta fianza. Lo que el proveedor debe entender es que va a tener mayores facilidades como una MIPE y va a tener mayores facilidades para poder conseguir garantías para un contrato. Correcto. Entonces, lo que el proveedor debe entender es que va a tener algunas facilidades y que los impedimentos se han determinado en 4 subetapas que le permiten a ellos tener un mejor nivel de análisis. Y que de repente lo que antes se podía tener una restricción de 1 año va a tener ahora en 6. Y que finalmente le va a permitir a él poder contratar con el Estado. En algunos comentarios, reseñas también que uno lee, comenta y verifica, mientras más competitivo te vuelvas así sea a nivel de proveedor, mientras más te involucres en el proceso de contratación, más sencillo se te hará poder adaptarte a la nueva estrategia que quiere la entidad. Porque hoy por hoy hablamos de un famoso principio de valor por dinero, ¿no? Donde el dinero no va a ser, donde el valor no va a ser lo que va a predominar, sino las mejores características en beneficio de la entidad. Entonces entiendo yo que también a miras de un proveedor va a tener que enfocarse y esforzarse en que lo que él va a ofrecer sea algo de mejor calidad, que pueda ser materia a que la entidad se ajuste para mejor. Entonces, todo ese enfoque tiene que darse. Y tiene que darse justamente en no vender por vender, sino vender con una determinada estrategia. Y ya no vender, por ejemplo, a un costo bajo o bajarse mucho al momento de ofertar, sino que mantener precios reales de mercado. Eso justamente lo van a poder analizar cuando comiencen a ver las pruebas bases de los procedimientos. Porque ahora, si bien es cierto, el principio de valor por dinero no va a privilegiar el precio, hasta la lectura que le he dado a las bases, no sé tú, José, no ponen obligatorios factores de evaluación que generen, pues, ¿sabes qué? No, tengo que poner o vamos a tener que determinar los valores. No te están todavía dando la posibilidad que el comité considere, evaluadores. Hoy por hoy los famosos evaluadores, ¿no? Que consideren esta perspectiva. Entonces, ya de por sí, tiene que haber pues un cambio institucional para ver cómo llegar a una mejor estrategia desde tus actos preparatorios en todo el expediente de contratación, dentro de tu estrategia de contratación, hasta que el comité, los evaluadores o el jurado, dependiendo sea el caso, empiece a realizar justamente el procedimiento de selección según corresponde en cada etapa y el proveedor pueda ver
una mejor manera de intervenir con su producto, su ejecución de obras, si fuera el caso, más adelante, bien o servicio, para que pueda pues, tener mejor rentabilidad, ¿no es cierto? Sí, has tocado un tema muy interesante, que es, en tu resumen, que esta norma beneficia al proveedor, ¿no? Desde muchos aspectos. Sí, claro. Y si hablamos de obras, los benditos fideicomisos ahora ya son Ah, por una supuesto. garantía de fiel cumplimiento para los proveedores que no sabían. Con esta ley que entra en vigor el 22 de abril de este año, los fideicomisos ahora ya forman parte de una garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Lo que se buscaba y lo que se ha venido, ¿no? Requiriendo, porque muchos proveedores, y a ustedes quizá les ha pasado, de que siempre pedían para garantías, porque muchos desconocían el tema, porque el fideicomiso solamente es para garantía por adelantos, ¿no? Sí. Claro. Entonces, muchos querían también pedirla como garantía de fiel cumplimiento. Entonces, ahora esta norma ya lo ha regulado, Ujú. ¿no? Es una novedad y es, como lo ha dicho Ramiro, es un beneficio, es una ventaja que se le está brindando a los proveedores, finalmente. Bueno, aparte del fideicomiso, el otro tema que de verdad considero que va a ser también muy ventajoso para los proveedores, el tema de que se bajó el porcentaje para los recursos de apelación que se Sí, puedan, claro. ¿no? realizar sobre las contrataciones que sean, ¿cuánto es el porcentaje? 25% del... No me acuerdo. No, ahora ha disminuido al 5% vía una modificación a una norma que todavía no entra en vigencia. Wow, sí, bueno, no, ese tema tampoco Sí. es que esté muy claro, ¿no? Porque Pero- ya ha tenido una... Sí va a ser menor el Sí. monto de los porcentajes para una apelación. Es Pero- 0.5% ahora, pero 0.5. te Tiene una acreditas condición. ser MIPE. Sí, correcto. Antes la norma, o sea, la norma si la agarras actualmente, ves que dice 5%, 5%, listo. sí. Pero con la ley de presupuesto que han aprobado para este año, Hubo una modificación ahí, ¿no? sí, ajá, exacto. Por ahí aprovecharon para hacer una modificación y aplicar solamente para MIPES. Solamente beneficio. para MIPES. O Sí. sea, no las empresas, ya hay una distinción, solo micro y pequeñas empresas, hasta el 25%. Ah. Hasta el 20, o sea, estamos hablando de, hay un monto, ¿no? Hay un monto específico del 25 UIT, perdón, 25 UITs. Ah, Todas las contrataciones que sumen 25 UIT, ahí se va a aplicar el 0.5% para apelar en estos casos. ah, ¿no? ok. Me has hecho acordar con ello que está pendiente también el TUPA por El parte de, TUPA. De los, de ah, no, OCE, ¿no? OEC, ¿no? sí, exacto. No, ¿sabes por qué te digo? Porque las elevaciones no tienen tasa ahorita. En Ya la te- nueva norma no, En pues. la nueva norma no, pues. Porque eso Es que el de TUPA, claro, Claro, lo de regula la el nueva TUPA. entidad que se va a formar Claro. con de vigencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuándo se va a formar eso? Ahora, ¿cuánto va a ser la tasa? No, ¿y cómo lo vas a aplicar? Si todavía no existe la entidad, todavía no hay directiva, pero van a salir procedimientos convocados. Va a ser interesante. O sea, eso sí. Al no haber va a ser cero, ¿no? Bueno, Claro, o sea, la lógica es esa, ¿no? O sacarán algo No, de la manga sí, para decir no, que se aplique no. supletoriamente de momento la directiva actual, qué sé yo. Interesante. Lo que sí, para un privado, para una empresa privada, al corto plazo, mira, buscando ahorita una estadística, en 2023 la contratación pública representaba el 9% del Producto Bruto Interno, o sea, no es poca cosa, y representaba el 69% del consumo público, de la contratación pública, o sea, más de la mitad del presupuesto público se destina a comprar. Entonces, es un mercado atractivo para el privado lanzarse a venderle al Estado. Y si ahora tenemos un cambio normativo que va a retrasar la gestión pública, logística en las entidades, y esto a su vez va a llevar que se retrasen los procedimientos de selección, entonces no va a haber un mercado al cual, en el corto plazo por lo menos, el privado se lance, postule. Puede esto generar una mini recesión. Se va a ver en el segundo trimestre de este año. Sí, Por el nivel de ejecución. Y de ahí vas a ver que todos van a saber la norma porque van a ejecutar como loquitos al final. No, me refiero al tema de contratar. Por No, eso, pues. recordemos la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Se redujo drásticamente las contrataciones públicas. Muchas empresas
cerraron, botaron gente, etc. Solicitaron resoluciones de contrato, muchos. También, exacto, sí. Ujú. Que recuerda que en el tiempo de pandemia, la contratación que más se privilegiaba era la contratación directa por emergencia. Y esa contratación directa por emergencia en pandemia no estaba desarrollada. Entonces, cada entidad tenía su forma de gestionarla y el órgano de control simultáneamente tenía criterios dispersos para poder intervenirla y fiscalizarla. Entonces, nadie quería, o los que sacaban una contratación directa tenían miedo para saber más adelante qué tenían que hacer, porque como no había un marco regulador, a partir de allí vinieron las observaciones, vinieron los hallazgos, los precios altos. Cuando la curva de un mismo producto subía y bajaba de un día para otro y tenías que comprarlo lamentablemente en un día alto y el día siguiente comprabas lo mismo con un precio más bajo. O no había stock. O simplemente ya no había stock. Y no había stock y te quedabas sin producto, o lo comprabas y tenías un problema. Sí. Porque comprabas con un precio que al día siguiente bajaba. Exacto. Entonces ya estabas en un problema. Claro, en el mundo ideal que estabas comprando las cosas pues dentro de un mercado regular, ¿no? Bueno, ese mercado en ese momento sí sufrió un impacto fuerte por el tema. La pandemia cerró no solamente negocios en nuestro país, sino en todo el mundo, incluidos los puertos. Los puertos cerraron, barcos no habían para transportar mercadería. Entonces, no solamente era que se elevaba el precio por la demanda, sino que no había oferta suficiente. Entonces, con este cambio normativo puede ocasionar cierto mini recesión similar, porque no va a haber procedimientos al cual postular. Así es. ¿No? Y eso que va a hacer que la empresa reduzca sus costos, despide gente, o capaz se dedica a otro rubro, hasta que salga algo. Entonces, pucha, ojalá que los legisladores... El tema del cambio de rubro, y eso lo debes haber visto bastante en pandemia, un proveedor que se dedicaba a vender, no sé, pues, televisores. Comenzó a vender alcohol. Balones de oxígeno, alcohol. Sí. Observación, ese proveedor no se dedica al rubro. Oye, maestro, pero tanto el televisor como el balón como la mascarilla son productos de importación. El proveedor no se dedica a reparar, refaccionar. Entonces, se analiza desde ahí. La adaptabilidad. Cuando hablas de ventas iguales o similares para que tenga experiencia, ¿la experiencia es el producto? ¿Es el rubro? ¿O es tu tipo de giro, la comercialización que puedas realizar? Entonces ya estás hablando de un aspecto diferente que ni siquiera la 3209 te lo va a regular. Sí, pues. Sí. Entonces, en verdad, hay varios temitas, varios puntos a tratar. Sí, y el mismo criterio que has mencionado para las menores a 8IT también, ¿no? Las contrataciones menores a 8IT. Si no eres del rubro, entonces... Pero es que ese criterio es el que hemos manejado quizás mucho tiempo, ¿ah? No, lo que pasa es que en la medida que tú manejas una menor a 8 ITs y la persona que hace el procedimiento no quiere tener ningún problema, te va a observar hasta el mínimo detalle. A ver, vamos a ver, tú estás comprando... no sé, toma todos. Entras a su ficha y su ficha dice que es una farmacia, o entras a la ficha RUC, producto farmacéutico, listo, ¿sabes qué? No me importa si me presenta la experiencia, no me importa si me generas, si me hace menor precio, no te compro. ¿Por qué? Porque tu actividad económica. Tu actividad económica es totalmente diferente. ¿Sabes qué? Yo no te voy a comprar. Así es. Y tú averiguas. ¿Por qué no estás comprando licencia de precios más baratos? Disculpa, su actividad económica no tiene nada que ver con el giro. No me da la certeza que esa empresa sea responsable. Y hoy por hoy, no puedo decir en general, sino la mayoría de entidades lo que hace es, pide, como si fuera un proceso de selección, que te acrediten. Muy bien, ¿quieres comprar menores a 8 ITs? Perfecto. Acredítame, a ver, dame tu factura, dame un contrato, una constancia, algo que me genere certeza que realmente te dedicas al rubro. Más que certeza, tranquilidad. Bueno, tranquilidad para que después que le vea. Después me vengan es un proceso civil. Y después lo que pasó de pandemia, pues, ¿no? Es que ese es el problema, claro. ¿no? Que tampoco la norma ha regulado ese extremo. O sea, ¿qué criterios debo de tener en cuenta? Solamente que se dediquen a la actividad económica, ¿no? Así nos habla un pronunciamiento, una opinión que por estaba ahí también en la misma 32.5 te mencionaban. Actividad económica. Entonces, ¿cómo verificas? Entonces, yéndote a la ficha SUNAT, a la ficha RUC. Entonces, pero lo que tú has dicho es cierto, muchos colegas me han mencionado eso, ¿no? Claro. ¿Por qué tendría que revisar la ficha SUNAT, la ficha RUC?
¿Por qué tendría si la empresa me está dando un buen precio y me está acreditando experiencia? No tiene nada, o sea, no puede ser determinante, ¿no? Claro, no, Claro, no es claro. determinante, pero a la hora de la hora Así es. tienes que tomar una decisión de gestión, ¿no es cierto? Así es. ¿Lo compras o no lo compras sabiendo que él es una ferretería y tú le estás pidiendo alcohol? Así es. Decisión de gestión. Sí. Y ahí esa decisión de gestión te va a llevar a no comprar. Te va a llevar a no comprar porque luego es más difícil que tú defiendas una posición. Así es. Tú estarías defendiendo y estarías defendiendo a Te un va- proveedor. Ahora, retomando el tema de los proveedores, ¿no? ¿Qué esperar de las nuevas contrataciones y de las actuales, ¿no? Y estábamos hablando también de las personas que son certificadas y que son comités. Hay unos casos curiosos, ¿no? Que justo quiero compartirles con ustedes uno, en el cual un comité de selección evaluó una obra, una oferta, la elimina, indicando que sus gastos generales, sus utilidades, sus porcentajes no están acorde a lo que dice el porcentaje del expediente técnico, ¿no? Entonces, quien es eliminado, a quien no lo elimina en su oferta, apela y el tribunal pues dice, ¿no? ¿Por qué lo eliminan si su oferta está dentro de los rangos que dice la norma del reglamento, ¿no? Del 110% al 90% está dentro de ese rango, no debieron haber hecho un análisis más allá de lo que dice la norma, ¿no? Y lo desarrolla bien específico, ¿no? Y es un tema que veo que es bastante recurrente cuando evalúan obras, porque no solamente es esa resolución que les comento, sino que en su momento, en otra entidad, hubo un dictamen en el cual en la integración pusieron ese criterio fuera de norma y el órgano supervisor advirtió ese vicio y lo mandó a nulidad. Lo retrotrajo para que corrijan eso. Hay entidades donde tienen la mala suerte de desiertos, tienen la mala suerte de que ya han llevado obras y los proveedores han sido malísimos. Entonces, en su afán de mejorar el procedimiento, lo malogran más. Sí. Porque le ponen candados que no son candados, sino que son simplemente pasos que te van a llevar a una nulidad fija. Sí. Sí. Y lamentablemente a eso se le une el desconocimiento. Pero para que eso no pase, lamentablemente hay que ser bien fríos en las decisiones que uno toma. Así es. Y hay veces esas decisiones o te cuestan el puesto, o te cuestan salud, o te cuestan tu libertad. Tu Sí, libertad, tu efectivamente. libertad. Y tranquilidad. Y tranquilidad, ¿no es cierto? Tu libertad. Bueno, chicos, en realidad ha sido un tema bastante interesante, extenso, lo que hemos analizado el día de hoy. Nosotros esperamos continuar desarrollando casos, ¿no? Casos que se han llevado al Tribunal de Contrataciones sobre obras, sobre consultorías de obras, bienes, servicios, ¿no? Para llevarles a nuestra audiencia, ¿no? Y puedan también saber cómo, de alguna manera, cuestionarle al comité de selección las malas decisiones que puedan tomar en adelante, ¿no? Entonces, a partir de hoy que hemos desarrollado nuestro primer programa, vamos a continuar llevándoles a cada uno de ustedes mayor información para que ustedes puedan respaldarse al momento de tomar también sus decisiones como proveedores del Estado, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, José Luis. Ramiro, tu despedida para la audiencia. Sí, señores, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, escuchándonos y tomando en cuenta pues las diferentes casuísticas y diferentes enfoques que podemos haberle transmitido, ¿no? Finalmente es parte de las distintas experiencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida, espero que no sean muchos para que no consideren que estamos tan viejos, pero que finalmente nos ayudan en el día a día a desarrollarnos también como profesionales. Y con este nuevo impulso, con esta nueva norma, nos permitirá también pues demostrar diferentes experiencias y diferentes enfoques a esta normativa. Desde ya, muy agradecidos y hasta otra oportunidad. Así es, muchas gracias, Ramiro. José Luis, tu despedida para la audiencia. Bueno, no una despedida, sino vamos a pronto, hacer una próxima edición. Claro que sí. Agradecerles por permitirme llegar a este medio y a los funcionarios públicos decirles que siempre se capaciten, nunca se queden en su status quo, porque así como la norma, las situaciones cambian, entonces
capacítense siempre, sobre todo para su tranquilidad, ¿no? A los proveedores, postulen que el Estado es un mercado atractivo, no se dejen atemorizar por casos particulares, y bueno, acá estamos para brindar asesoramiento, ¿no? Ujú. Y bueno, aquellos funcionarios que de alguna u otra forma van por un camino que no debe ser, se les vamos a hacer difícil En la contrapropuesta. en la contrapropuesta. En la contrapropuesta. Muy bien. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo programa. La contrapropuesta, escúchanos con atención.